Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je laisse les participants un petit peu entrer. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenue à tous. Bonjour. Bien. Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre 4e webinaire de notre cycle de regards croisés sur la formation professionnelle entre la France et l'Espagne, organisé par la coopération éducative, les services de coopération éducative en Espagne. Je suis donc Elsa Krief, attachée de coopération pour le français dans la zone nord de l'Espagne, et je vais donc animer ce webinaire qui est aujourd'hui consacré à la mobilité et aux projets européens dans le cadre de l'enseignement professionnel. Bienvenidos a todos a nuestro cuarto webinario de nuestro ciclo de Miradas Cruzadas Destino FP. Hoy el tema será la movilidad y los proyectos europeos. Sans plus attendre, je laisse la parole à Ismaël, qui sera notre interprète et qui va nous expliquer la fonction interprétaria. Ismaël, te dejo la palabra, les van a explicar la función de interpretación. Merci Elsa. Merci. Bonjour à tous. Vous verrez dans quelques instants en bas à droite de votre écran un petit planisphère, l'icône d'un petit planisphère. Si vous cliquez dessus, vous pourrez choisir français et je vous conseille de couper l'audio original, comme ça vous n'écouterez que la traduction. En español, buenas tardes a todos. En unos momentos verán abajo, en cuanto se active la interpretación, verán en la parte de abajo de sus pantallas a la derecha el icono de un pequeño planisferio que pone interpretación y si hacen clic encima verán que aparece español y francés, pueden elegir español en este caso, y les aconsejo que corten, que silencien el audio original, así no escucharán nada en francés, escucharán solo la traducción, en este caso hacia el español. Muchas gracias. Merci beaucoup Ismaël. Donc, ce soir, donc, pour cette édition d'aujourd'hui qui sera consacrée donc, aux mobilités européennes dans le cadre de la formation professionnelle, nous allons donc Profesional, vamos a intentar tomarle el pulso a estos programas europeos con la ayuda de nuestros 4 invitados presentes aquí hoy. Para presentar los fundamentos y desbrozar el proyecto Erasmus, tenemos el placer de recibir a Lionel Clemenceau, responsable del polo de promoción en la agencia de Erasmus de Burdeos, que va a presentarnos sus proyectos. Además, para animar estas miradas cruzadas, acogemos esta tarde a María Rozas Larraondo, responsable de internacionalización de formación profesional, Sonia Cifuentes, directora de la sección de innovación, relaciones internacionales y calidad de la formación profesional, ambas de la Consejería de Educación de Navarra. Por la parte francesa, recibimos también a Jean Solitot, director de la región académica de las relaciones internacionales, delegado de la Academia de Toulouse. Así que sin más dilación y para introducir este tema tan amplio de las movilidades en formación profesional, le voy a pasar la palabra a Lionel Clemenceau, que nos va a hablar de este tema esencial, los proyectos Erasmus. Lionel, muchas gracias Elsa. Encadeno, voy a compartir de hecho mi presentación. Bien, creo que todo el mundo puede verla. Estoy encantado de poder intervenir esta tarde en este ciclo Destino Formación Profesional por iniciativa del Instituto Francés de España. Efectivamente, quería consagrar un poco de tiempo a estas cuestiones con ustedes para que tengamos una visión de conjunto de las ambiciones europeas en cuanto a la formación profesional, puesto que en el marco del plan de recuperación europeo, la Comisión
ha deseado, digamos, poner el foco en la enseñanza y la formación profesional con textos de referencia que han aparecido a finales de noviembre de 2020, es decir, una recomendación ya del Consejo aprobada por el conjunto de ministros de la enseñanza y de la formación profesional de los Estados miembros y del resto de países programa Erasmus, países candidatos y países del espacio europeo de libre intercambio e interlocutores sociales. Así que si van a Internet, declaración de Osnabrück, verán de forma íntegra este texto de referencia que da un poco la idea de las ambiciones de Europa para la enseñanza y la formación profesional. Este contexto que hemos vivido y que todavía está aquí de pandemia, de COVID-19, ¿qué es lo que podemos conservar de este texto? Un texto fundamental. Primero que la ambición es preparar voy a utilizar el acrónimo EFP por Enseñanza y Formación Profesional. Entonces, la EF, nota para la traducción. Así que pretende la FP preparar a los aprendices para los oficios de mañana, incluyendo todas las competencias, las capacidades verdes y digitales, ecológicas, en los programas de formación. Son capacidades totalmente transversales que tienen que ver con muchos oficios, con muchos sectores profesionales y, por lo tanto, ahí hay grandes bazas para hacer evolucionar los programas de formación profesional integrando estas nuevas competencias digitales y ecológicas, como digo. El segundo punto importante es la modernización de las herramientas, de los métodos de aprendizaje. En concreto, con recorridos de formación más modulares, más híbridos, que combinen actividades a distancia y actividades de enseñanza presencial. Esta modularización de los programas de formación permite también un mejor acceso a la formación para alumnos que no siempre tienen la capacidad de asistir a las clases en presencial. Hemos visto, por contra, que el todo digital tampoco es la panacea, porque hemos visto situaciones también de muchos alumnos que se han descolgado de la formación. Por lo tanto, la solución híbrida va a ser también una parte integrante de las movilidades Erasmus+. Lo veremos después. Aquí también la Comisión va a animar más la movilidad híbrida que combine las actividades a distancia y la movilidad física en el extranjero. Asimismo, un comentario sobre la internacionalización de la EFP. Con el desarrollo de centros de excelencia profesional, son, por así decirlo, campus europeos que agrupan organismos de formación, universidades, institutos de investigación y que van a trabajar para la mejora de la calidad de los recorridos de formación en sectores y en ámbitos de actividad muy específicos. Esto es algo también muy animado por la Comisión, y Erasmus Plus permite financiar estos campos, estos centros de excelencia de la formación profesional. También para Erasmus Plus veremos que la formación profesional se abre a lo internacional. Es posible con el nuevo programa Erasmus Plus, que arranca este año 2021, financiar hasta el 20% de la movilidad de los alumnos en internacional, es decir, fuera del ámbito europeo. Es una apertura progresiva que arranca este año. Los últimos grandes principios, aquí, que se incluyen en esta declaración de Osnabrück, que plantea las ambiciones europeas para la EFP, son las herramientas de reconocimiento, de transferencia y de capitalización del acervo de formación, de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Significa que por medio de los recorridos de formación se anima y se permite a los alumnos
validar los aprendizajes, las competencias, por medio de una movilidad en el extranjero, para que haya una total transparencia y transferencia de las capacidades adquiridas en el extranjero cuando ese alumno vuelve a su país de origen y que ese acervo, esas capacidades validados en el extranjero puedan ser tomados en cuenta para la obtención, para la certificación, para los títulos en el país de origen. Aquí estamos de lleno en todo lo que tiene que ver con las herramientas de reconocimiento, transferencia y capitalización de todo el bagaje del aprendizaje. Y hay una herramienta que se llama ECVET, no sé si la conocerán, posiblemente nos puede hablar de ello el señor Solito después. El último principio clave es el aprendizaje y la empleabilidad a lo largo de toda la vida, y esto es muy cierto, con una plataforma que se llama Europass. Aquí también esta plataforma les pueda sonar. Europass es realmente la plataforma accesible a todo ciudadano europeo, sea cual sea su edad, su situación profesional. Es una plataforma que permite, de hecho, trazar el conjunto de las capacidades, de las competencias, de las certificaciones, de las experiencias, de las movilidades en el extranjero. Y es una auténtica herramienta para llevar las riendas de la carrera y del recorrido profesional. Esto tiene una interfaz también con grandes bases de datos como EURES, que permite encontrar prácticas en el extranjero. Por lo tanto, muy útil también para nuestros aprendices, para nuestros alumnos de formación profesional. Tienen que aprender a utilizar Europass para construir paso a paso su recorrido profesional en su país y, por supuesto, más allá, en Europa. Esto para arrojar un poco de luz en esta cuestión y darles una idea de las ambiciones de la formación profesional en Europa. Ahora pasemos... Perdón, un momentito. Ahora. Hay un pequeño tiempo de desfase. Lo siento. Pasemos al programa Erasmus+, que es el programa europeo que favorece la movilidad y la cooperación entre todos los actores de educación y de formación en Europa. Estamos con una nueva programación, Erasmus+, de 2021, arranca este año, a 2027. Es un nuevo programa con un presupuesto de casi 28.000 millones de euros para el conjunto de países, miembros del programa, los 33 países. Así que es un aumento del 80% respecto al programa anterior de Erasmus+. Muchos más créditos, muchos más fondos para animar a la movilidad de los alumnos de formación profesional, pero no solo. También hay alumnos de primaria, estudiantes de enseñanza superior, claro. Pero hoy nos vamos a quedar en esta parte de formación profesional. Así que es una muy buena noticia. Las grandes prioridades del programa, que efectivamente provienen de lo que he presentado antes, de la declaración de Osnabrück. Primero tenemos inclusión y diversidad. Es cierto que la ambición de la Comisión con sus créditos Erasmus+, muy importantes, es permitir a más organismos recibir financiación, participar en el programa y asimismo permitir a más jóvenes que partan en movilidad. Y para los jóvenes más alejados, en concreto por razones económicas, geográficas, razones tal vez de discapacidad, es un objetivo muy potente del Erasmus el que también estas personas puedan partir, estas personas que tienen menos oportunidades, y que este programa sea, en cierta forma, una palanca para una igualdad de oportunidades, por lo tanto, para la movilidad y para contribuir a una educación de gran calidad. Segunda prioridad, es un programa que va a trabajar en la dimensión de transición ecológica y de desarrollo sostenible. De hecho, cuando recorremos el programa Erasmus+, vemos que muchas acciones animan, estimulan la educación sostenible.
Es decir, que para la movilidad de los alumnos parece esencial para la Comisión que en los proyectos de movilidad haya un eje ecológico y que la movilidad también se enfoque en la educación o en la sensibilización en torno a las bazas medioambientales, en concreto para los proyectos también de cooperación. Así que es una prioridad que es un pilar importante que se ve de cerca en las candidaturas de Erasmus+. La transformación digital o la transición digital es también una prioridad del programa que va a apoyar programas de movilidad y de cooperación muy innovadores en términos de herramientas digitales utilizadas, que asimismo pretenden formar a los jóvenes en las capacidades digitales, una prioridad también transversal, con muchas acciones del programa Erasmus+. Y la última prioridad ya estaba antes, pero se ve reafirmada, Erasmus+ como una herramienta que estimula la participación en la vida democrática, el conocimiento de las instituciones europeas y, por lo tanto, que los jóvenes que participan en Erasmus+ adquieran esta dimensión ciudadana y entiendan lo que significa ser un ciudadano europeo. Este programa Erasmus+ para la EFP efectivamente está ampliamente abierto a lo internacional. Es una novedad desde este año. A la izquierda pueden ver el conjunto de países miembros del programa Erasmus+, los 27 países miembros de la Unión Europea, más los países miembros de la Asociación Europea de Libre Intercambio y los países candidatos. En total hay 33 países miembros del programa. Y lo que cambia es el resto del mundo, que son países asociados, que se convierten en destinos para los jóvenes en formación profesional. Bueno, estas movilidades están limitadas al 20% del número total de la movilidad prevista por el organismo de formación profesional. Estos países asociados pueden participar en asociaciones de cooperación y reciben financiación como socios del proyecto de cooperación. Este programa Erasmus+, ¿cómo se estructura? Se estructura por sectores de educación, educativos. Hay 6 en concreto. Primero, educación de adultos, donde vamos a tener actores de educación y de formación más bien de tipo asociación, personas que trabajan en la formación de los adultos con dificultades, migrantes, pueden ser asociaciones que trabajen con los ancianos o con los jóvenes sin empleo, sin cualificación, un término NEETs, utilizado también en la terminología europea. Esta es la educación de los adultos. Es un ámbito para el que los créditos europeos han aumentado de forma muy notable. Lo encontramos también en la enseñanza superior, escuelas de enseñanza superior, universidades, institutos de formación superiores. Luego están los establecimientos escolares para la primaria y la secundaria. Y finalmente, el sector que nos interesa hoy, que es la enseñanza y la formación profesional, la EFP, como decía, con los liceos, los institutos profesionales, los centros de formación para el aprendizaje, pero también pueden partir en movilidad los solicitantes de empleo y los becarios de formación profesional. Aquí he introducido precisiones muy francesas, puesto que saben que en cada país, cada agencia Erasmus Plus va a precisar lo que se llaman los criterios de elegibilidad para acceder al programa. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación establecen una serie de criterios, en concreto en la formación profesional. Pueden participar en el programa todos los organismos públicos o privados que
que otorguen títulos de nivel 3 y 4 o títulos también certificados RNCP. Todas las secciones de técnicas superiores, los BTS, son enseñanza superior para Erasmus+. Estos son precisiones muy importantes en este ámbito para las escuelas, para los organismos de formación que quieren presentar candidaturas para acceder a los créditos Erasmus+. Pueden presentar la candidatura en el sector correcto. Luego está la juventud y el deporte, gestionados por otra agencia en Francia, en París. Y acciones clave para retomar la jerga de Erasmus+. La acción clave 1 de movilidad de los individuos. En esta acción clave 1 vamos a poder enviar, formar, estudiar en el extranjero, alumnos, aprendices, becarios de formación profesional, pero también personal de la organización que tenga financiación Erasmus+, es decir, docentes, pero también los no docentes que pueden gozar de periodos de movilidad en el extranjero. Esa es la acción clave 1. La acción clave 2 son las asociaciones de cooperación. Luego lo retomaremos. Y la acción clave 3 la he puesto en gris porque no es realmente una acción que tenga que ver con los actores de la formación profesional. Es el apoyo a la reforma de las políticas públicas. Ahí vamos a ver licitaciones que van a tener que ver con las autoridades educativas nacionales para posicionarse en este tipo de proyectos. La acción clave 1 de movilidad de los individuos es importante conocer las modalidades de acceso. Para Erasmus+, no es el individuo el que pide un crédito Erasmus+, es la escuela, el organismo de formación que va a pedir el acceso al programa. Y esto pasa por dos canales. El primer canal es la acreditación. La acreditación también es una novedad ligada al programa Erasmus+ 2021-27. Esta acreditación se ve concedida por las agencias nacionales Erasmus+ para la duración del programa, para 7 años. ¿Qué se le va a pedir al organismo en su candidatura? Que explique su estrategia de apertura a lo internacional. Por lo tanto, ¿cuáles son las bazas de movilidad internacional? ¿Qué público quiere partir? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos? Objetivos muy precisos, medibles, objetivos realistas, objetivos que se integran también con resonancia en el programa Erasmus+. Esta acreditación es la clave para obtener financiación cada año y lograr que partan aprendices y alumnos y personal de todo tipo al extranjero. Efectivamente, todo organismo de formación no siempre tiene una estrategia de apertura internacional. Puede, aún así, tener necesidad y querer hacer partir a docentes y no docentes por periodos más cortos y de forma más esporádica, menos masiva. Y por eso hay un segundo canal para acceder a la financiación. Es lo que se llaman los proyectos de movilidad de corta duración. Es un proyecto solicitado por un establecimiento para un periodo más corto, de 6 a 12 meses, con un máximo de 2 proyectos por año, y financiaciones puntuales con un número máximo de 30 movilidades. Esto también pone en liza a nuevos organismos que llegarán al programa. La Comisión ha querido también lograr que el programa Erasmus+, con algunas acciones, sea accesible a organismos de formación que no tendrían la costumbre de trabajar internacionalmente. Y estos proyectos de movilidad de corta duración es una forma de iniciarse, de arrancar una dinámica de movilidad. Se aconsejará, después de varios proyectos de movilidad, al organismo tal vez pasar
a la acreditación para tener financiación garantizada a largo plazo. He indicado aquí abajo, en amarillo, para los establecimientos de enseñanza superior, para los BTS, obligación también de tener la carta ECHE, es lo mismo que la acreditación necesaria para el sector de la enseñanza superior para poder organizar y financiar las movilidades de los BTS. ¿Qué podemos hacer una vez que se tiene la acreditación? ¿Qué se puede financiar como actividad? Todo un panel de actividades posibles, movilidades que pueden ser cortas o largas, que pueden combinar periodos de estudios y de prácticas en el extranjero. También lo que se llama concours de compétences, es decir, eh, son eventos que reúnen actores de la formación profesional para que puedan demostrar sus competencias técnicas. Podemos imaginar un concurso de competencias o de capacidades en el ámbito inmobiliario, o un concurso de competencias en el ámbito automovilístico, o un concurso de competencias en la hostelería y en la restauración. Y los jóvenes con Erasmus Plus podrán encontrarse varios días para, bueno, para competir y probar sus técnicas profesionales, esos gestos profesionales que han aprendido en sus oficios. Esto es nuevo. También para los BTS la posibilidad de partir a estudiar o de hacer unas prácticas en el extranjero con una duración que puede llegar desde un mes a un año o de 2 meses a un año. Para las movilidades cortas arrancan a partir de 10 días, un par de semanas. Las movilidades largas, por supuesto, tienen financiación más importante, en concreto para la preparación lingüística. Aquí ven las actividades posibles para el personal docente y no docente. El personal de un organismo de formación profesional puede ir a formarse, puede ir a observar los métodos de aprendizaje, de gestión. Por ejemplo, un director de centro de formación puede ir en un periodo de formación al extranjero para ver cómo se gestiona otro centro. También con financiación Erasmus Plus se puede acoger a expertos para dispensar una formación en el propio centro, acoger a un docente o formador en formación, contribuir a la movilidad de los docentes y formadores en formación y financiar visitas preparatorias previas a la organización de futuras movilidades. He hablado en introducción de esta modalidad híbrida que aporta mucha flexibilidad, combinando actividades a distancia, antes, durante y después de la movilidad física. La movilidad híbrida para los actores de la formación profesional se apoya en plataformas europeas, en herramientas como EPAL, Twinning, School Education Gateway. Creo que Twinning es ampliamente conocida por muchos de ustedes que nos escuchan y nos ven esta tarde. Y la utilización de eTwinning combinado a un periodo de movilidad en el extranjero permite, de hecho, aumentar también todo el beneficio de la movilidad, preparando más a los alumnos antes de partir, poniendo en marcha una dinámica también de movilidad con los que quedan. En este sentido, esta movilidad híbrida permite incluir a muchos más alumnos en el proyecto y tenemos una auténtica reflexión pedagógica en torno a esta movilidad híbrida. Es muy nuevo. Antes no se hablaba tanto, antes de la crisis de la COVID-19, pero ha hecho emerger esta crisis formas diferentes de aprendizaje, de enseñanza,
Y para el futuro, Erasmus Plus, formas diferentes también de movilidad. En el marco de Erasmus Plus, estas actividades virtuales a distancia no tienen ninguna limitación de duración, se puede hacer lo que se quiera, no hay financiación específica. Erasmus sigue siendo una herramienta financiera para una movilidad física, con un viaje, una estancia en el extranjero. Todo lo que se hace a distancia no está previsto en Erasmus Plus en términos de financiación. Para los alumnos del BTS, esta movilidad híbrida va acorde a un mínimo de 3 créditos ECTS. Es algo que no está presente en otras modalidades. Llego para terminar a la acción clave 2, estructurante del programa Erasmus+, las oportunidades de cooperación. Aquí hay que saber que hay toda una serie de asociaciones Erasmus+, hay asociaciones gestionadas por las agencias nacionales o descentralizadas. Son acciones descentralizadas, de hecho. He puesto aquí el presupuesto total de la EFP en 2021, son 23 millones orientadas a los socios de cooperación. Hay dos niveles. Un primer nivel, accesible a 3 organismos que van a asociarse entre ellos, un coordinador y 2 socios. Estos socios pueden ser organismos de formación, pero no solo. Lo que hay que retener en Erasmus Plus es que se anima la cooperación multisectorial y multiactores. Por lo tanto, se puede trabajar en la formación profesional, pero teniendo una asociación con universidades, organismos de formación, con empresas o con sectores profesionales. Trabajar, por ejemplo, con una asociación sobre los oficios emergentes en una rama específica y establecer un primer diagnóstico de las necesidades en formación de estos oficios emergentes. Esta opción es muy amplia, multiforme y proteiforme. Y luego están las asociaciones simplificadas, más bien pensada para los recién llegados, los nuevos organismos que arrancan de forma bilateral, es decir, un país coordinador con un país socio, pueden arrancar una cooperación europea con financiación entre 30.000 y 60.000 euros. Las asociaciones de cooperación tienen una financiación superior entre 100.000 a partir de 100.000 euros, vamos. A la derecha pueden ver la asociación de innovación, de excelencia, que son proyectos muy grandes que van a ser entre 8, 9, 10 mínimo socios y que trabajan con ambiciones mucho más estratégicas en términos de capacidades sobre prioridades industriales definidas por Europa en el marco de la política industrial. Encontramos aquí los centros de excelencia profesional de los que hablaba. Son proyectos enormes con una dotación que llega hasta 4 millones de euros, proyectos de 4 años y que implican como mínimo a 8 socios. Aquí una vez más vamos a encontrar universidades, empresas, centros de investigación, ramas profesionales para poner en común los medios de trabajar en grandes programas de formación a escala europea, en ámbitos estratégicos para Europa, polos de competitividad en algunos sectores de actividad o industriales. Son acciones más complejas gestionadas por la Agencia Europea Educación y Cultura, APUSEI. Terminaré con la acción Jean Monnet, que se abre a la formación profesional, que era una acción hasta ahora que financiaba la investigación, la producción de cursos para la universidad. Y esta acción Jean Monnet se abre a la formación profesional con el objetivo
de desarrollar las competencias de los docentes para que enseñen Europa. Es una de las prioridades de Erasmus+, la ciudadanía europea, el conocimiento de Europa. Aquí hay una acción concreta en este eje para permitir a los docentes saber enseñar mejor Europa y las bazas europeas a sus alumnos, y esta acción permite financiar formaciones para los docentes, así como intercambio de prácticas a través de redes de establecimientos profesionales en Europa. Bien, he terminado con mi presentación. Espero haber respetado el timing. Merci. Merci Lionel, merci beaucoup. Gracias, Lionel. Tal vez podré responder algunas preguntas del chat. Hay una pregunta sobre el concurso de competencias, de capacidades, si tiene que ser reconocido al nivel europeo o puede ser organizado por un establecimiento. Esa es la pregunta planteada. No voy a responder de inmediato porque no tengo la respuesta, pero bueno, pondré la respuesta en el chat. Dejo que siga el webinario. Muchas gracias, Lionel, por esta visión completa que nos permite poner los cimientos de esta cuestión. Vamos a pasar ahora a Navarra. Vamos a empezar, de hecho, para introducir un poco esta mirada cruzada entre los dos países, con una pregunta que dice cómo se abordan estos proyectos en Navarra y cuál es la percepción de este proyecto. No sé si María o Sonia, ¿quién se lanza? Hola, buenas tardes. Empiezo yo misma. Soy Sonia, responsable de la internalización en la Consejería de Educación. Bueno, los proyectos europeos se abordan o se perciben como una oportunidad en los centros de formación profesional. Los gestionamos desde el Departamento de Educación, somos los responsables, pero en cada centro de formación profesional hay un representante o una persona encargada de la internacionalización, que sus funciones serían un poco hacer el enlace entre lo que es el centro y la Consejería de Educación. Se encargaría un poco de ese vínculo entre el alumnado y el profesorado y el gobierno, tiene que incentivar la movilidad, tiene que ayudar un poco en la documentación y los trámites. Hace años se creó esa figura, pues ahora María me concretará un poco más, no sé si hace igual 7, 8 años se creó esa figura con la finalidad de incentivar esa movilidad, porque la verdad es que desde Navarra al principio nos costaba un poco salir a Europa, ¿no? Y entonces somos una comunidad pequeña y vimos que era una oportunidad. Todavía no se presentan muchos alumnos, pero vamos subiendo. La verdad es que con el paso de los años vamos subiendo y vamos en una progresión ascendente, pero la pandemia la verdad es que nos ha parado un poco. Aún así hemos conseguido que el alumnado siga yendo a movilidades. Lo de las movilidades virtuales, la verdad es que eso cuesta un poco más, no lo acaban de ver. Sí que trabajamos con eTwinning, que es una manera de contactar, pero al final el premio del eTwinning sigue siendo la movilidad del alumnado, eso es lo que les incentiva un poco. Y voy a pasar la palabra a María, que yo llevo poco tiempo en este puesto y entonces María es la que lleva realmente todo lo que es la internalización desde aquí, desde el Departamento de Educación. María, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Merci beaucoup por esta oportunidad.
Gracias a Monsieur Clemenceau por la presentación que ha hecho. La verdad es que es sorprendente porque las agencias nacionales europeas parece que caminan todas en la misma dirección, porque el otro día tuvimos una reunión con la Agencia Nacional del SEPIE de España y todo lo que nos ha contado él, pues nos lo contaron también en estas mismas charlas aplicados a las movilidades en España. Entonces yo creo que todo lo que nos ha contado él puede ser aplicable a lo que nos enfrentamos con el nuevo programa de Erasmus 21-27, ¿no? Del periodo 21-27. Desde Navarra, ¿cómo trabajamos las movilidades? Pues las trabajamos con un consorcio. Nosotros hemos creado un consorcio desde el Departamento de Educación. Los 22 centros públicos de formación profesional están asociados en este consorcio y en este consorcio somos nosotros los que solicitamos a la Agencia Nacional, el SEPIE, los que solicitamos los programas de movilidad, ¿vale? Nosotros solicitamos lo que se llama ahora el K121 de grado medio de formación profesional y el K131 para la formación superior, para los grados superiores de formación profesional, porque aquí en España nos ocurre un poco como lo que os ocurre a vosotros en Francia, que tenemos dos niveles de formación profesional, una formación profesional de grado medio, que es lo que en las agencias nacionales europeas consideran como formación profesional, como BET, y luego tenemos la formación profesional de grado superior, que es lo que en Europa se considera como High Education. Entonces lo equiparan a las universidades. Entonces desde el consorcio tenemos que solicitar dos tipos de programas de movilidad, uno para grado superior y otro para grado medio. También hemos tenido, gracias a un compañero que se jubiló recientemente, que tú lo llegaste a conocer, Elsa, Jaime, pues gracias a él conseguimos la acreditación que era la antigua carta BET, ¿vale? Entonces tenemos la acreditación, Gobierno de Navarra tiene la acreditación para solicitar proyectos de grado medio y todos nuestros centros, los 22 centros de formación profesional, han solicitado individualmente la carta ECHE, la carta para grado superior, para formación superior. Entonces estamos acreditados, en ese sentido estamos acreditados, lo que nos garantiza que se nos van a conceder los proyectos de movilidad con una petición mínima, unos requisitos mínimos de... Sí que es verdad que en la última reunión que nos hizo la Agencia Nacional nos dijo que para grado superior, si estábamos en un consorcio, también había que presentar una acreditación. Entonces hemos solicitado un K130, creo que es K130, para acreditar al consorcio de grado superior. No sé si es lo mismo en Francia o no es lo mismo. Aquí los consorcios para grado superior, aparte de tener la carta hecha en los centros, el consorcio tiene que tener también una acreditación de calidad, que es el K130, que lo acabamos de solicitar. Y eso es un poco cómo lo hemos estado, cómo lo organizamos desde Navarra. Sí, por puntualizar, sí que cada centro tiene un plan de internalización y se marca unos objetivos para cumplir cada año. Al final del curso escolar, pues se hace una memoria de qué objetivos ha alcanzado y cuáles pues le ha costado más alcanzar. O sea, es algo que está ya integrado como en la programación del centro, en el plan de trabajo del centro. D'accord, merci. On va laisser un petit Jean maintenant. Perfecto, le vamos a pasar ahora un poco la palabra a Jean para que introduzca un poco el proyecto, ver un poco cómo se aborda en los centros, en este caso él que viene de la Academia de Toulouse. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, voy a aprovechar lo que se ha dicho para hablar de lo que ocurre en la región de Occitania, puesto que en Francia estamos en un entorno de grandes regiones académicas. Antes teníamos dos academias, ahora ya solo tenemos una, lo que se llama la Academia Regional. Y efectivamente nosotros, por un lado, tenemos el ámbito de una puesta en marcha de proyectos colectivos, vía consorcio, a menudo llevados por los dos directores académicos de Relaciones Internacionales, los TARIC, en Francia, y al mismo tiempo los establecimientos tienen una gran autonomía
y ellos mismos pueden llevar a cabo proyectos. Está, por lo tanto, esta doble posibilidad. No se estructura, como acabo de escuchar lo que ha dicho María, no está el conjunto de los liceos profesionales en un consorcio. Esto va a demanda, según las necesidades, y los establecimientos entonces se unen o no a lo que proponemos a nivel académico o a nivel de la academia, de la región. O pueden hacer algo o no hacer nada. También ocurre, por desgracia. Aunque Erasmus ha entrado, y me regocijo de ello, ha entrado en el paisaje de la educación nacional de forma fuerte porque permite efectivamente primero obtener financiación, algo esencial. También es cierto que hay pequeños establecimientos más rurales, porque estamos en una región que tiene grandes ciudades con estructuras industriales y una economía importante, y municipios más rurales. Y ahí los equipos pedagógicos que se ocupan de los proyectos consideran que es demasiado cronófago en relación con los resultados obtenidos. Así que nuestra tarea como responsables de relaciones internacionales en la Academia de Toulouse es acompañar a estos establecimientos, lo que hacemos todos los días, y lo hacemos también con la creación de consorcios. Y para retomar la pregunta que planteaba Elsa sobre la forma en la que se percibe y se aborda el programa Erasmus en mi región, en cuanto a esta doble entrada que acabo de mencionar, para muchos establecimientos es cronófago, es pesado, es complicado, a menudo, muy a menudo todavía, mientras que, bueno, estamos agradecidos a la Comisión Europea, al conjunto de intervinientes que han permitido hacer avanzar esto, y el programa ha sido aligerado mucho. En concreto, gracias a la posibilidad ofrecida por la acreditación, que aligera el trabajo que realizar para la solicitud de financiación. Por lo tanto, como digo, acompañamos a los establecimientos que se ven desbordados, pero también acompañamos, y es algo importante, personalmente me lo parece, acompañar a los liceos profesionales desde 2013 en la Academia de Toulouse. Erasmus no es solo financiación, es también aprovechar de esa herramienta fantástica ofrecida para modificar un poco la actitud y los comportamientos de los equipos, de los alumnos, del personal, globalmente del sistema, en relación con la internacionalización del currículo de formación. Y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, lo reconozco. Seguramente volveremos a ello, tal vez en las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jean, por esta respuesta. ¿Cuál es el impacto y la influencia de un proyecto europeo en la comunidad escolar? Sí, Jean, puedes responder, luego le dejaremos a María o Sonia, que también reaccionen. Efectivamente, ahí donde está Erasmus, el dispositivo Erasmus, existe. El impacto es considerable. En concreto, en toda la rama profesional, juega un importante papel en la imagen del currículo profesional, que aquí y allá sigue siendo un poco diferente del sistema escolar, percibido como elitista, que sería la vía general. Y por lo tanto, el poder proponer a alumnos, a jóvenes, a menudo de medios desfavorecidos, movilidades internacionales, es una palanca extraordinaria, es un resorte fantástico, y lo vemos allí donde está Erasmus, para luchar contra el fracaso escolar, es decir, poner un poco de remedio a la imagen de lo que es la escolaridad. Finalmente, mi establecimiento me propone ir al extranjero.
Eso ya es un valor añadido importante para el alumno. El otro pilar es el personal, los docentes, los formadores. Y lo recuerdo claramente en 2013, cuando hice los primeros consorcios de liceos profesionales, la gran dificultad que experimentamos para hacer participar a los centros que siempre presentaban excusas para no ir al extranjero, y en concreto en torno al idioma. Claro, pero es que decían, yo no hablo el idioma del país o hablo mal el inglés. Así que hay todavía hoy que acompañar a los equipos para lograr que se movilicen y se comprometan con la internacionalización de su propio recorrido y también de lo que puede aportar esa internacionalización a la dinámica del centro. De hecho, el personal que parte en movilidad vuelve a pedirla, por lo tanto, repiten. Eso es una prueba de éxito. Y luego está detrás la construcción, y para mí es importante, de proyectos interestablecimiento. Es decir, se establecen vínculos con compañeros, con colegas de otros países, y eso ha permitido darse cuenta de que a menudo hay expectativas comunes, cuestiones comunes, y que se podía avanzar juntos. Esto también es un impacto que observamos. Y finalmente, y le paso la palabra a mis compañeras de Navarra, en el fondo también, y es algo que a nivel académico tiene mucha importancia, vuelvo a la imagen que mencionaba al principio, la imagen de los establecimientos y de las ramas. Se hacen más atractivos para las familias, para los alumnos, incluso para los equipos. Así que son impactos extremadamente importantes que podemos medir según Erasmus se va implantando en los establecimientos. Muchas gracias, Jean. María, ¿querrías decir algo? ¿O Sonia? Sí, nosotros también un poco estamos de acuerdo con Jan. Sí que es verdad que hay centros que tienen mucha movilidad y otros en cambio que no, y depende mucho del profesorado que haya. Y sí que es verdad que el que se involucra con las movilidades y realiza movilidades, luego sigue haciendo otras movilidades y mueve lo que es a la población del centro. Uno de los hándicaps, la verdad, es el idioma. Al profesorado le sigue dando miedo realizar movilidades por el idioma. Entonces, desde aquí, desde la consejería, les estamos apoyando pues, con píldoras de idiomas, dando formación en idiomas para, sobre todo sobre temáticas concretas cuando realizan una movilidad para que se les quite un poco ese miedo. Y respecto al alumnado, sí que la influencia es importante porque generalmente hay más solicitudes de beca para movilidades que becas que disponemos. Entonces, una forma de seleccionar al alumnado es por el expediente académico. Entonces, el alumnado que se apunta a una beca o que quiere una beca tiene que esforzarse para obtener un buen expediente para poder acceder a esa beca. O sea que eso va levantando un poco el nivel del centro también. D'accord, merci. Sí, a mí María, me gustaría añadir a lo que ha dicho Sonia, sobre todo del alumnado, ¿no? Porque por el tipo de trabajo que desarrollo con ellos, tengo contacto directo con ellos, ¿no? Y entonces el alumnado son generalmente adolescentes muy críticos con todo, siempre son muy críticos con todo. Sin embargo, cuando les pasas las evaluaciones, les pasamos una evaluación mensual durante su estancia y una evaluación al final, es que es increíble porque la puntuación que te ponen todos a su estancia es un 10. O sea, por mucho que el adolescente sea crítico, al Erasmus le da un 10 mayoritariamente. O sea, todos lo que te dicen todos, y además gente con la que he hablado que hizo el Erasmus hace 5 años o que hizo el Erasmus hace 7 años o que lo acaba de hacer hace un año, todo el mundo te dice, el Erasmus ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida profesional. El Erasmus me ha cambiado mi forma de percibir, de vivir, me ha dado autonomía, me ha dado madurez, me ha hecho crecer, ¿no? Entonces muchas veces les decimos,
que no es tan importante el trabajo que desarrollan en la empresa en la que hacen las prácticas, sino que lo importante puede ser incluso lo que aprenden en esa experiencia de vida, ¿no? Es la escuela de la vida, la escuela de vivir en Europa, de estar en un país extranjero, con una lengua extranjera, convivir con gente que no tiene las mismas costumbres que tú, que no come a la misma hora que comes tú, que no come el mismo tipo de comidas que comes tú, que al final somos muy parecidos, todos los europeos somos todos muy parecidos, pero cada uno tenemos nuestras diferencias y aprender a convivir con esas diferencias y esa multiculturalidad, yo creo que es algo que se lo traen todos en la maleta y además con una satisfacción tremenda al final de la estancia. Oui, un impact à long terme, donc. Un impacto de largo plazo, Merci. sin Alors, on va duda. rentrer peut-être un peu Muchas gracias. Tal plus vez vamos a dans entrar le un cadre poquito más en los des detalles mobilités. de la D'abord, movilidad, comment est-ce qu'elles sont cómo organisées se en organizan Navarre, comment elles en s'organisent dans Navarra, cómo l'Académie se de organizan en la Toulouse. Academia de Toulouse. Donc, Jean, on vous écoute. Je vois que vous avez le Jean, micro ouvert. Donc, te escuchamos ya que tienes el micro abierto. Faisons peut-être encore une fois la différence entre ce qui Sí, hay que diferenciar el consorcio académico gestionado en la Dirección de Relaciones Internacionales y los establecimientos autónomos que ponen en marcha su propio proyecto. Para los establecimientos, creo que se inscribe en un camino de objetivo de internacionalización de sus objetivos que proponen a los alumnos y a sus equipos, pero me parece, es mi opinión, estoy generalizando, pero bueno, sin que necesariamente el dispositivo Erasmus como tal genere un cambio de paradigma en la estrategia y en los recorridos de formación propuesta en los establecimientos y sus dinámicas. Mientras que a nivel académico, desde el principio de 2013, desde los primeros consorcios, no he hecho las cuentas, pero llevamos unos cuantos. Llevamos unos cuantos consorcios aquí en la Academia de Toulouse. Creo que también es un elemento extremadamente importante es utilizar los medios que nos da Erasmus para que sea también un resorte estratégico dentro de los establecimientos y que las cosas evolucionen, se muevan, que la mirada que tenemos hacia la formación y las relaciones internacionales sobre el recorrido de competencias, de adquisición de competencias profesionales, sea una mirada diferente. Un ejemplo. En la Academia de Toulouse lo que constatamos a menudo es que en la gran mayoría de los casos los establecimientos tienen un ritmo de prácticas en empresas. Bueno, de eso se trata, al hablar de movilidad, se habla de prácticas en empresas, mayoritariamente. Tienen un ritmo de 4 a 5 semanas. Es el ritmo clásico, ya sea la empresa esté en la misma ciudad o se sitúe a varios kilómetros. Ese es el ritmo de la experimentación y de la experiencia del curso. Por mi parte, siempre he dicho a los miembros del consorcio académico, todos los liceos profesionales que integran el consorcio, que había que diferenciar lo que el establecimiento ofrece y propone como una práctica local o regional y la práctica internacional. Tiene un valor añadido que no es el mismo, claramente. Es decir, que también esa práctica tiene que ser considerada de otra forma. Y a lo largo de los años he logrado, y no ha sido evidente, que las prácticas se amplíen siempre que sean prácticas europeas. Estamos de 6 a 8 semanas en las prácticas cuando se hacen en movilidad europea, mientras que la modalidad es de 4 semanas cuando son in situ. ¿Por qué?
Primero es por una explicación pedagógica en cuanto a la duración. La primera semana los jóvenes, estamos hablando de adolescentes, tienen que instalarse, orientarse, saber dónde están, las dificultades de comprensión, de instalación de relación, de idioma en la empresa en la que se instalan. Es una semana de acercamiento no efectiva en el sentido de la adquisición de capacidades y de la mirada, digamos, que pueden lanzar a su establecimiento, a su estancia. Y la última semana es la de las evaluaciones, balances, de los adiós, a veces con lágrimas, de las despedidas, a veces con lágrimas. Una semana particular también, así que entre ambas semanas realmente quedan 2 semanas efectivas. En una movilidad europea de 6 a 8 semanas hay 4 o 6 semanas plenas de trabajo, de experiencia, de capacidades, de puesta en relación con un entorno profesional internacional. Por lo tanto, eso es uno de los aspectos que pedagógicamente me parece más eficaz y eficiente para la experiencia del alumno y para su recorrido. Por lo tanto, va más allá de lo que se obtiene normalmente. No quiero alargarme tampoco. Le dejo la palabra a mis compañeras. María Sonia, ¿nos queréis presentar tal vez un poco la movilidad? ¿Cómo funciona en Navarra? Nosotros tenemos diferentes tipos de movilidades de alumnado en función de la duración. Tenemos las movilidades de corta duración que irían de 10 a 15 días y tenemos las movilidades de larga duración que irían de 13 a 14 semanas. También diferenciamos entre movilidades para realizar las prácticas propias del currículum y luego las movilidades que serían para prácticas una vez que ya han titulado, que son para egresados. Y luego tenemos las movilidades para profesorado, que serían visitas temáticas de una semana, ¿no?, para desarrollar alguna temática en concreto, pues industria 4.0, aprendizaje basado por proyectos, formación profesional especial, en las que ahí gestionamos nosotros desde el Departamento de Educación. Les ponemos en contacto con los socios europeos, o sea, con personas que les ayudan a buscar centros de visita o empresas para visitar o el alojamiento. Y luego, por otro lado, tenemos las estancias de larga duración, que ahí cada profesor se autogestiona la beca, viene aquí al departamento con una idea, con un plan, con un proyecto, pues quiero ver una empresa o quiero trabajar una temática en concreto y la persona sería la que se gestionaría esa estancia. Los destinos de la Unión Europea pues más habituales, pues desde Polonia, Finlandia, Malta, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, pues sería un poco así el resumen que tenemos. María, te paso la palabra para que concretes ahí. Sí. Bueno, lo que es más novedoso dentro del programa, que llevamos solo 2 años con ello, porque nosotros empezamos trabajando las movilidades Erasmus hace ya tiempo, con movilidades que eran de 3 meses. Eran de 3 meses porque aquí el periodo formativo en empresas es de 3 meses, el periodo obligatorio de formación en empresas es de 3 meses. Por eso lo que equiparábamos era, en vez de hacer las prácticas en España, vete a hacer las prácticas al extranjero, ¿no? Entonces los mandábamos esos mismos 3 meses al extranjero. Entonces no teníamos ese problema que comentaba antes Messier Solito de que la duración se acortaba, porque no son 4 semanas, sino que son 12 o 13 semanas las que están en el extranjero, con lo cual el periodo de formación es mucho más largo y da tiempo a una formación más intensa, ¿no? Luego, lo más novedoso, que es lo que quería resaltar, son esas movilidades cortas de entre 10 y 15 días. ¿Y por qué las introdujimos? Las introdujimos especialmente para los alumnos de grado medio, de formación profesional de grado medio, los de educación profesional básica y especial y demás, para que fuesen acompañados con un profesor. Es decir, alumnos que son menores de edad, que no tienen la madurez para viajar solos al extranjero, van acompañados durante esos 10 días por un profesor, hacen una estancia en una empresa o en un centro educativo, ¿vale? Y durante esos 15 días o 10 días están en el país extranjero
realizando una estancia Erasmus. Ahora queremos ampliar ese tipo de estancias con la idea de la inclusión que antes nos ha comentado Monsieur Clemenceau, que es una de las prioridades de las agencias nacionales. Pues queremos incluir dentro de estas movilidades a alumnos de FP especial, alumnos con carencias, con dificultades de movilidad, ¿vale? Que pueden tener una oportunidad de disfrutar el Erasmus al igual que lo han hecho sus compañeros. Aunque tengas una discapacidad, ¿por qué no vas a ser un alumno Erasmus? Entonces, queremos empezar este año con el nuevo programa Erasmus a trabajar este tipo de movilidades para estos alumnos. Y también comentar que en el caso de los profesores, las movilidades estas de una semana también es una novedad, porque hasta ahora el profesor iba individual, iba solo al extranjero, con una movilidad individual. Ahora, por el problema del idioma, porque considerábamos que había profesores que no hacían movilidades porque tenían un hándicap con el idioma, pues hemos considerado bueno, pues que pueden salir en grupo, que haya 4 personas que hablen, pero el idioma, pero el resto puede tener un conocimiento mínimo del idioma y basarse en la traducción que le realizan sus compañeros. Entonces son visitas temáticas que pueden ser, por ejemplo, a Finlandia para conocer nuevas metodologías, a Alemania para conocer la dual. Entonces iniciamos esta experiencia antes de la pandemia. En pandemia hemos querido retomarlo y vamos a mandar a un grupo de FP especial a Italia a conocer centros de formación profesional especial en Italia para iniciar las movilidades con alumnado. Queríamos mandar a un grupo de profesores a Holanda a conocer nuevos métodos de aprendizaje y de enseñanza, pero lo hemos tenido que cancelar y lo hemos dejado pospuesto hasta el otoño, a ver si se puede retomar en esas fechas. Creo que este es un método especialmente interesante, y me quedo con esta idea, sí, de esa partida en grupo y con temáticas que son útiles para el personal. Yo creo que es una idea muy interesante. Porque creo que lo que intentamos decir desde hace un rato, los que van a ser los prescriptores de la movilidad de los jóvenes es el docente, es el personal del establecimiento, es mucho menos las familias, teniendo en cuenta el nivel profesional o de las dificultades en las que se sitúan. Si los docentes, si el personal no acompaña y no estimula la motivación de movilidad del alumno, pues siempre habrá menos alumnos que querrán tener una experiencia internacional. Así que hay un trabajo considerable que hacer, desde luego, en cuanto al acompañamiento de los docentes para el extranjero. Sí, creo que Lionel quería, no sé si Lionel quiere plantear alguna pregunta o reaccionar un poco. No solo aportar un poco un complemento a la dimensión inclusiva de Erasmus Plus en relación con el ejemplo dado por María Rozas, para decir que efectivamente es una novedad y gracias a ese presupuesto ad hoc tenemos complementos financieros, los 100 euros por participante, y estos participantes más alejados de la movilidad, ya sean jóvenes, esto se define luego por cada agencia nacional. Está en la guía, hay criterios, pero luego cada agencia define criterios que permiten establecer este ámbito de inclusión con las prioridades pertinentes. Y para ese público, si responden a los criterios, encontramos a discapacitados, residentes en medios rurales, en medios desfavorecidos, becarios. Esto sería así en Francia, me imagino que en España se caracterizará de la misma forma. Y hay un complemento de 100 euros por participante de más para cada joven que entra en esta categoría. Por lo tanto, hay también una voluntad europea de dar más créditos para
animar a la movilidad de estos jóvenes en periodos más cortos. María hablaba de 10 días, incluso 2 días. Estos jóvenes pueden participar en las visitas preparatorias. He hablado de las visitas preparatorias y podríamos imaginar el que vayan a partir 2 docentes, que vayan a buscar entre los socios cómo va a funcionar y poner las bases de la asociación, y que se lleven a un joven con ellos y que a la vuelta ese joven sea el embajador con sus compañeros y que hable de las condiciones de movilidad, que hable en positivo, claro, y animar a sus compañeros a que no sean tímidos y que planteen su candidatura para una movilidad Erasmus+. Así que hay toda una serie de disposiciones en este nuevo Erasmus+ 21-27 para animar movilidades más cortas para jóvenes que a veces se autocensuran o que consideran que la movilidad no es para ellos por la barrera de la lengua. No me voy a ir varios meses, no está hecho para mí. Estamos en la movilidad corta acoplada a un apoyo financiero para estos jóvenes. Gracias, Leonel. Sí, además. Claro, es verdad que para estos jóvenes es especialmente importante. Muchas gracias. Pasa el tiempo. Es muy interesante todo esto. Vamos a terminar con la movilidad de los docentes. ¿Podríais decirnos algunas palabras? Jean, con el micro abierto. Lo puedo cortar, ¿eh? Lo puedo cortar. Luego les pasamos la palabra a nuestras compañeras. ¿Cómo lo organizamos? Yo me quedo, como he dicho, con la idea de la iniciativa puesta en marcha por Navarra. Nosotros procedemos de forma un poco diferente en la base de un expediente planteado por el personal docente con una motivación que tiene que ver con el campo en el que trabaja, con la dinámica del establecimiento. Se constituye un expediente que nos remite y a partir de ahí ponemos en marcha la movilidad y lo acompañamos para, llegado el caso, encontrar el lugar de acogida más adaptado con su motivación. El dispositivo Erasmus prevé observación, pero en el marco de una estancia de una semana, 10 días, también el personal puede descubrir otras cosas en esa estancia que permite ir a forjar vínculos para, con una idea de final, que es volver habiendo hecho amistades que permitan desarrollar proyectos en común en el futuro. Muchas gracias. De cette mobilité des enseignants. La idea, sí, María y Sonia, ¿os queréis hablar de la movilidad de los docentes? Sí, la idea que ha comentado es a las movilidades de grupo. El objetivo es que convivan una semana juntos, que coman juntos y que aprovechen no solo esas horas que se visitan empresas o se visitan centros, sino que fuera de ese horario, el trabajo fuera de las visitas propiamente dicho, sea lo que haga que se creen esos vínculos no solo con las personas del país europeo en el que van a estar, sino entre ellos. Para la vuelta aquí a Navarra, pues se creen proyectos comunes y se intercambien esas experiencias y se vaya un poco extendiendo esas movilidades y esos proyectos. O sea, que se generen ahí lazos y vínculos para el desarrollo de esos proyectos. Las que son individuales también tienen su parte positiva, siempre repercute en el centro.
Generalmente el profesorado que va a una movilidad individual pues es porque tiene un interés particular en conocer una empresa, cómo trabaja, en conocer algún centro, para luego esa experiencia aportarla aquí en el centro suyo de Navarra. Se crean vínculos también con con el país europeo, con las personas que han conocido en el país europeo, pero se queda igual más esa parte del vínculo entre el profesorado para que luego trabaje aquí conjunto, pues se queda un poco más pobre. De ahí entonces surgió la idea de las visitas grupales. Parfait, merci, merci beaucoup Muchas vous. gracias a todos. Moi, je voudrais poser une Yo petite querría question, plantear una pregunta sur toutes vos présentations. Est-ce que vous auriez sobre des todas las exemples presentaciones. ¿Tendríais ejemplos que darnos de proyectos concluyentes que han funcionado entre Francia y España? En Navarra tenéis proyectos en curso en concreto, especialmente interesantes o que queráis compartir con nosotros, Elsa, María y luego Jean. yo si quieres te cuento una anécdota de esta misma Oui. mañana. Bah oui, Esta misma avec mañana, plaisir. Avec plaisir. ¿cuándo fue? Hace 2 semanas, una profesora de un instituto de Navarra que se dedica a enseñar confección textil a los alumnos de grado medio, viajó a París, estuvo en una academia de París de moda, de diseño, le concedimos una beca para que realizase su estancia en París para formación, sobre todo era formación para ella misma como profesora, ¿no? Y pensábamos que no se iba a poder realizar porque la pandemia, porque tal, al final pudo irse hace una semana, fue allá y ha estado una semana conviviendo con profesores, con el equipo directivo, dice que le han tratado todo el mundo estupendamente, que ha sido una experiencia maravillosa, incluso ha llegado a cerrar ya contactos para realizar un intercambio entre las 2 escuelas, entre la escuela de París y la escuela de aquí de Pamplona, para movilidades cortas de alumnado de 10, 15 días, para que se realicen este tipo de intercambios entre las 2 escuelas y se cree un vínculo a futuro de colaboración. Es decir, yo creo que las movilidades del profesorado sirven un poco para establecer esa conexión con los centros homólogos en el extranjero y establecer relaciones que durante 5 años o 6, 7 años puede que el centro establezca que todos los años vengan ellos a visitarnos y luego vayamos nosotros a visitarlo. Y lo hacemos todo ello con el respaldo de una beca Erasmus+, ¿no? Entonces, son proyectos a pequeña escala, como el que ha surgido esta mañana que me ha dicho la profesora, pero que pueden ilustrar un poco cómo una estancia de una semana de un profesor puede traer una relación a largo plazo entre 2 centros educativos de 2 países europeos. Merci. Jean. Oui, je crois que effectivement. Muchas gracias. Jean, sí, lo que dice María es fundamental, ese vínculo humano que une a las personas, a los docentes entre ellos y que va a construir relaciones que van a durar en el tiempo. Aquí tenemos muchos ejemplos porque además estamos en la frontera. En la Académie Toulouse tenemos muchos establecimientos que tienen proyectos desde hace 10 años con uno o varios establecimientos en España. Diferentes regiones. Sencillamente lo que querría decir muy rápidamente, porque es un proyecto importante para mí, es que antes de la llegada de la crisis sanitaria trabajamos con el acompañamiento de la financiación Erasmus sobre un proyecto que Lionel ha mencionado antes en el marco de las certificaciones, de las acreditaciones, de la movilidad certificada. Vamos a trabajar con Cataluña, al principio con relaciones establecidas entre establecimientos hoteleros, porque hemos elegido esa rama, y vamos a trabajar con Cataluña durante casi un año entero. Y eso luego llevará a una experimentación para elaborar un sistema de evaluación común, subrayo común, para la rama de la hostelería y lograr que la llegada de alumnos de un lado y otro de la frontera, españoles a Toulouse y alumnos de Toulouse en Cataluña,
que este intercambio permita continuar la formación como si estuviesen en su casa, en su propio establecimiento de origen, porque su currículo ha sido reconocido después de un trimestre completo con una familia de acogida, en la mayor parte de los casos, y acompañados por una serie de estructuras lingüísticas, de disciplinas fundamentales, porque aquí en Francia seguimos con las disciplinas fundamentales en la vía profesional, como las matemáticas, etcétera. Y por lo tanto, alumnos acompañados por una serie de estructuras. Y es un proyecto que creo que responde ampliamente a la gran baza de la formación profesional de nuestros jóvenes en Europa. Y no solo ya en su territorio. Sencillamente quería mencionar esto rápidamente. Sí, creo que en Navarra tiene también un proyecto parecido, ¿no? Con Francia. Me parece, María me había hablado de un proyecto similar. Hemos tenido, pero bajo el paraguas no de Erasmus+, sino bajo el paraguas de un proyecto POCTEFA. Tuvimos un proyecto de colaboración con Pirineo, que se llamaba Pirineo, eran proyectos de movilidad y sobre todo de orientación también. Estaban implicados País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña por parte de España y Occitania y Nueva Aquitania por parte de Francia. Y sí que hubo en algunos casos un intento de hacer un ECBET, de equiparar títulos, que la formación que se diese, que las 2 semanas de estancia que se diesen en Francia se equiparasen con las 2 semanas que se diesen en el país homólogo. Y algo hemos intentado hacer, pero la verdad es que el tema, y vosotros lo conoceréis bastante bien, es complicado hacer un ECBET y hacerlo con todas las equivalencias. Entonces, estamos en ello, es nuestro objetivo. De hecho, ahora con otro proyecto, también POCTEFA, que se llama Forma-NAEN de la Euroregión, estamos intentando hacer un ECBET para el ciclo de automoción, para unos módulos concretos del ciclo de automoción. Queremos hacer un ECBET ahí. Y a ver qué resultados tenemos del proyecto. El proyecto está en marcha, estamos trabajando en ello y tenemos todavía un año por delante para llegar a alcanzar el objetivo previsto. Luego también estamos en otro que estamos iniciando ahora junto con Cataluña y Francia, que consistiría en lo mismo, lo único que con el título de pastelería y repostería. Pues la idea es eso, que el alumnado de pastelería, tanto de Francia, Cataluña o Navarra, pudiese realizar sus prácticas en cualquiera de estos sitios sin ningún problema. Entonces, la idea nuestra, a través de la experimentación que tuvimos, porque enviamos 8 alumnos en experimentación durante un trimestre. Pardon, je parle en español, je m'en suis même pas rendu compte. Estaba hablando en español, perdón, no me había dado cuenta. Sí, hablas muy bien, Jean, puedes continuar. Enviamos 8 alumnos de un lado y de otro y además elegimos para Toulouse alumnos de terminal, es decir, el año de la selectividad. Lo hicimos aposta para probar lo que habíamos creado juntos con nuestros socios catalanes y efectivamente los alumnos hicieron un trimestre, una vez más, obtuvieron su selectividad, su baccalaureat francés, sin ningún problema. Así que efectivamente es muy interesante trabajar juntos para ampliar las posibilidades de formación, así alterna. Hacemos una formación dual, alternada entre Francia y España, en este caso. Y efectivamente es el proyecto que esperamos retomar en el comienzo del curso que viene, con el paréntesis de la COVID. Deberíamos poder retomar este proyecto con Cataluña y ampliarlo con Alemania. Trabajar a 3 bandas con culturas diferentes y, por lo tanto, con unas bazas apasionantes. Y se trata de ver dónde encontrarnos en la evaluación de las competencias, de las capacidades. Ahí está el quid de la cuestión. Bien, nos vamos a quedar con esta nota, esta otra baza, como ha dicho Jean, que plantea cuestiones muy interesantes. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido muy interesante.
por parte de los servicios de la cooperación educativa en España. Muchas gracias a todos, a todas las personas que nos han escuchado. Hacemos una pausa durante el verano y retomaremos nuestras actividades de seminarios a la vuelta. El curso que viene esperamos con otros bonitos proyectos de colaboración bilateral entre Francia y España para la formación profesional. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Buenas tardes a todos. Gracias. Merci beaucoup. Gracias al traductor. Nada. Un plaisir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.